Bueno, y estamos recibiendo a puro rock a nuestra querida y admirada amiga, la economista, docente e investigadora de la Universidad de la República, de su Facultad de Economía, Gabriela Mordecki. Buen día. Hola, ¿qué tal? Bueno, me sumo entonces a las felicitaciones por el día, no es algo que nos siga, pero bueno. No, la cosa es así, podés felicitar por el día y se agradece. En realidad es el día del periodista y también del trabajador de los medios de comunicación, así que es bastante amplia. Bueno, ahora, la charla nació porque, mejor dicho, la reflexión nació porque más temprano un oyente muy fuera de sí sugirió de que quería saludar y saludarme en particular al mejor periodista de Uruguay, ¿eh? Y yo dije, este loco está mal de la cabeza, seguramente está buscando otros objetivos. Y después dijo, sí, es que quiero ganarme los ñoquis de la pastelería que sorteamos todos los 29. Así que si vos querés participar de ese sorteo, me podés hacer elogios exagerados que yo no los voy a creer y que son con el fin único de ganarte los ñoquis de la pastelería. No me voy a poner en ese rol de escucha. Vamos a dejar eso para los escuchas, que seguramente tienen una opinión muy elevada de tu tarea en los medios de comunicación, que creo que es muy buena, digo, por algo uno sigue acá colaborando, ¿no? Porque hablar de mí, Gaby, hablar de mí y hablar de algo elevado es un oxímoron, semejante contradicción, ¿no? Bueno, pero estás en la radio, no, eso no cuesta. Es verdad, tenés razón. razón. Estás jugando al básquetbol, ¿no? Tenés razón. Bueno, hablando de chicos y grandes, esto que aprendimos, creo, una de las primeras cosas que aprendimos a propósito de nosotros como país, en fin, como nación, como república, bueno, en fin, es que somos chiquitos y que estamos rodeados de dos gigantes, ¿no? Y esa sola definición ha implicado que siempre hayamos sido muy dependientes. Creo que viene muy ideal lo que nos propones, hablar de las economías de Argentina y Brasil, cómo están ahora, y además cuáles son sus proyecciones, porque aunque menos que antes, corregime si me equivoco, dependemos menos que, qué sé yo, medio siglo atrás de Brasil y Argentina, igual son economías que inciden mucho en todos nosotros, ¿no? Sí, bueno, es relativo eso de qué tanto menos pesa la región en la economía uruguaya. Capaz que si uno lo mira desde el punto de vista de los destinos de las exportaciones, pesa menos que en la década de los 90, donde llegamos a exportar la mitad de nuestros productos, de los bienes, a Argentina y Brasil. Ajá. Pero en realidad hay sectores, como bueno, del que se está hablando tanto estos días, como el turismo, en el cual, bueno, Argentina sobre todo representa arriba del 60% de los turistas que llegan a Uruguay, Brasil alrededor de un 15%, y el resto vienen de otros países, de América Latina, de Europa, de Estados Unidos, pero digamos, en eso, y ahí como que es algo muy difícil de que cambie, ¿no? Porque bueno, sí, una cantidad de argentinos tienen casas, son propietarios, en Uruguay, en distintos balnearios, fundamentalmente en Punta del Este, pero bueno, en muchos otros lugares, en Colonia también, en Piriápolis, en la Costa de Oro, digamos, hay, entonces, ese es como un turismo cautivo que se le llama, y más allá de la pandemia, ¿no? La pandemia lo que sucede es que viene a poner como unos cercos en nuestras fronteras, que tienen algunos agujeritos por donde algunos logran pasar, pero que evidentemente que este año y el año que viene, digamos, sobre todo la próxima temporada, digamos, de turismo internacional prácticamente no va a haber nada, ¿no? Pero igualmente yo hablaba de las exportaciones de bienes, Argentina y Brasil fueron muy importantes. Hoy en día Argentina ha dejado de ser un destino para en gran medida para las exportaciones uruguayas, salvo algunas cosas más puntuales. Brasil no, Brasil sigue siendo importante, ha decaído sobre todo frente a China en los últimos años, pero igual sigue siendo el segundo destino de exportaciones de bienes. Y pero bueno, siempre digamos, como tú lo definías antes, ¿no? Si uno mira un mapa
es que estamos ahí, ¿no? Son dos gigantes y nosotros estamos en el medio. Entonces, ninguna proyección económica, ningún negocio, salvo algunos muy puntuales, están exentos de mirar qué es lo que le pasa a la región. Y entonces, la formación de expectativas, que es tan importante también para ¿no? las futuras inversiones o cómo se proyecta la economía, bueno, por supuesto que tienen en cuenta lo que pasa en Argentina y Brasil. Y bueno, y digamos lo que nos habíamos planteado hacer hoy era intentar mirar con un poco más de atención los números, ¿verdad?, que aparecen, más allá de los números de la pandemia, que tienen una relación, pero no necesariamente directa. Sí, tal vez las medidas que tomaron los países frente a la pandemia, sí, esos tienen un resultado importante en términos de crecimiento económico, ¿no? De este año y del año que viene. Sí, sí. ¿Y cómo está la cosa entonces? Yo sé que puede ser llover sobre mojado, porque lo único que escuchamos de estos vecinos son malas noticias, pero bueno, a ver si le podemos dar un poquito más de precisión. Sí, bueno, tal vez empezando por Argentina, desde donde además han llegado noticias, yo creo, económicas en los últimos días, minutos, porque bueno, sobre todo la situación cambiaria está como al rojo vivo ahí. No, todos saben que Argentina tiene un sistema de control de cambios, donde el tipo de cambio, digamos, oficial es lo fija el gobierno, y es el que está en alrededor de, no sé, 80 pesos el dólar, el oficial, que es el que vale para exportaciones e importaciones, digamos, que hay que realizarlas comprando y vendiendo los dólares a través de este canal, el oficial, y que bueno, imagínense lo que eso significa para, por ejemplo, las exportaciones de soja o de trigo de Argentina, que además de tener este dólar muy por debajo, ¿no?, de la cotización, de otras cotizaciones que ahora voy a comentar, también siguen teniendo las retenciones, ¿no?, de 30%. O sea, el dólar que recibe un exportador será 50 pesos. Cuando el dólar en otras cotizaciones, el que más conocen capaz que los uruguayos, es el blue, o ahora como le llaman, paralelo, o como se le llame, ¿no?, cuando se iba a Buenos Aires te ofrecían por la calle Florida, está en alrededor, llegó a 190 pesos. Uh-huh. Ayer, ¿no? Después hay uno que se llama contado con liqui, que es una cotización que surge de comprar bonos en pesos en Argentina y venderlos en el mercado en Estados Unidos, que esa es una opción, y ahí el resultado es más o menos, capaz que algunos, o sea, es otra cotización que está más o menos en este rango de los 190 dólares 190 pesos el dólar. Entonces, bueno, ahí hay una situación compleja, porque no hay como la gente no confía en la moneda, eso es básicamente lo que pasa, y peso que tiene, peso que no gasta, lo quiere pasar a dólares, ¿no? Ajá. El gobierno no vende dólares, hay un cepo cambiado, o sea, no me acuerdo exactamente, ¿no?, porque era $200 por día, pero eso lo ha ido reducir, por mes, a aquel que quisiera comprar al dólar oficial, pero eso lo ha ido reduciendo, y los importadores que precisan dólares también es complicado conseguirlos, porque bueno, no hay autorizaciones automáticas de importaciones, es todo un trámite, y bueno, está complejo por ese lado, pero también las medidas de
confinamiento obligatorio que tomó Argentina y que se fueron extendiendo a lo largo del tiempo, no solamente en Buenos Aires, sino en todo el país, generó además muchos negocios, ¿no? Comercios que no abrieron desde marzo hasta ahora y que por supuesto no van a volver a abrir, que el desempleo aumentó enormemente, bueno, y todo lo que eso trae aparejado, ¿no? Entonces, mirando los números duros, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con nosotros tenemos una medida que es el PIB, ¿no? Que, bueno, es una estimación de la actividad económica trimestral, que, recordemos, en Uruguay el PIB cayó en el último, el PIB cayó arriba del 9%, en el último, alrededor del 9%, sí, en el último último trimestre, sí, que sabemos que es el segundo respecto al primero. En Argentina ese número fue de 19% de caída del PIB. O sea, más del doble de Uruguay. Y bueno, las proyecciones para el año, que en Uruguay están, bueno, no sé, el gobierno decía 3,5 en el presupuesto, hay estimaciones de 4, hay otros que han dicho 5, bueno, más o menos por ahí está la caída. En Argentina está cerca del 12% lo que se proyecta para la caída del PIB a lo largo del año, con el empeoramiento de todos los indicadores del mercado laboral, de pobreza, bueno, todo lo que uno pueda imaginarse. A lo que se suma esta complicación que comentaba del mercado de cambios, digamos, donde hay una presión muy fuerte. Pero bueno, veremos cómo, de alguna forma lo van a tener que resolver. Se habla o sea, uno escucha hablar de devaluación, que en este caso, ¿qué quiere decir? Bueno, sincerar el mercado y que el oficial, como hizo Macri cuando subió, esto ya era así en el gobierno de Cristina Kirchner, ¿no? Cuando gana Macri, lo primero que hace es sincerar este mercado y igualar el oficial al paralelo, sí. o sea, una devaluación. Y bueno, y cuando entra Fernández, vuelve a empezar a distanciarse estas dos cotizaciones, porque ponen trabas, bueno, porque al final del gobierno de Macri realmente el problema es que el gobierno es que no tiene dólares para poder hacer frente a esta demanda tan grande que aparece. Las reservas del Banco Central argentino han ido cayendo, y por eso es que no pueden vender, no tienen reservas, y por eso se genera esta gran presión arriba del tipo de cambio, ¿no? Ajá, pero y más allá, esto es un asunto que quiero entenderlo, y a lo mejor la misma duda que tengo yo la puede tener algún oyente. Más allá de los problemas de tipo de cambio que también creo entender inciden fuertemente en la economía, ¿por qué es que la economía argentina deja de crecer y empieza esta escalada con vectores hacia abajo? Es decir, ¿por qué la economía argentina no crece? ¿Hay alguna razón interna, o es que la economía del mundo, porque Argentina también vende mucha cosa, ya no le compra? ¿Dónde deberíamos encontrar las razones más allá de los tipos de cambio? En las medidas que toma el gobierno para hacer frente a la pandemia. O sea, ahí está el origen de todas las caídas de los PIB de todos los países del mundo, menos China, que tuvo una pequeña caída y va a crecer, creo que por los números que aparecen es de los únicos. Pero el tema es, la crisis se genera porque, ¿qué es lo primero que pasa? Es este confinamiento obligatorio o digamos voluntario, pero que igualmente se da. Entonces hay como,
digamos, lo primero que cae es lo que en economía llamamos la oferta, o sea, al revés que en muchas otras crisis, lo que hace es que, bueno, es que cierra, ¿no? Pensemos en marzo, ¿qué es lo que nos pasó el 13 de marzo? ¿No? Sí, claro. Cerró todo, nos quedamos adentro de nuestras casas, no salíamos ni solo a sacar la basura, a sacar al perro, a ir al supermercado, o no, pedíamos, ¿no? Un delivery a veces, Sí. las cosas, no había bares, no había restaurantes, no había ni comercio, los shopping cerrados, bueno, entonces eso ¿qué es lo que genera? ¿No? Un shock hacia abajo, primero por esto, por la oferta, porque no hay dónde ir a comprar. Luego, esa gente, ¿no? Que los trabajadores pasan al seguro de paro, sus ingresos empiezan a caer, trabajadores informales que vendían en la calle o en las ferias o no tienen ni siquiera los cuidacoches tienen una moneda porque nadie anda por la calle, entonces ahí hay una caída de ingresos claro, muy fuerte, y eso genera una nueva ola, digamos, de caída de la demanda, porque además de que no hay oferta, tampoco la gente tiene para comprar, pero ahí bueno, se complican las cosas, ¿no? Gabriela, esto que entonces, tú decís es muy claro como siempre, y además, como bien decís, alcanza a conocer un poco de memoria lo que nos ocurrió durante ese mes y pico, ¿no es cierto? Claro, ahora, pero pensemos que hay algo de Argentina que quizás yo no fui claro. La recesión en Argentina, la caída de su economía, es decir, es algo que hay que rastrearla bastante más atrás de la emergencia sanitaria, ¿no? Bueno, eso es cierto, Argentina ya había caído la economía en 2019, por algo pierde las elecciones Macri, porque la economía estaba horrible, o sea, ellos hacen un acuerdo con el Fondo Monetario, el acuerdo no funciona, o sea, la economía ya venía mal, pero esto lo que hace es, en vez de ayudar a salir, lo que hace es un martillazo para abajo, pero además nosotros acá en Uruguay, a partir de fin de mayo, junio, todo empezó a revertir y ahora tenemos una actividad no normal, pero bastante, si uno sale a la calle, ve la gente va a trabajar, están los comercios abiertos, con restricciones, pero bueno, pero eso no sucedió en Argentina. Todo se mantuvo, ¿no? Inclusive en algunos lados han ido para atrás, ¿no? Hay lugares, ciudades donde no permiten, por ejemplo, que la gente salga a la calle los domingos, por ejemplo, o no podés salir a comprar los shoppings, por supuesto, están todos cerrados. O sea, siguen como estuvimos nosotros. Entonces, esa fuerte caída que tuvimos nosotros en el primer trimestre, y que ahora, digamos, eso se empieza a revertir, o sea, la reversión fue mínima en Argentina. Entonces, la caída es mucho más profunda. Entendido, clarísimo. Y además a eso se le suma que no lograron reprimir los contagios y tienen una situación que va empeorando día a día, ¿no? Sí, entonces, también desde la esfera sanitaria, claro. Claro, entonces cuando, digamos, el empresario, ¿no? El que tiene un comercio, o sea, ¿qué espera hacia adelante? No puede tener esperanzas de que reabran más actividades, al contrario, porque, bueno, no saben cómo controlar, pero además es porque la fragilidad de la economía argentina, la gran informalidad, hizo que la gente no pudiera cumplir con el confinamiento, porque mucha gente igual tenía que salir a trabajar. ¿Por qué? Bueno, porque si no, no comían, ¿no? Sí. Este problema, ¿no? Hizo que, si bien que el sistema sanitario en sí, puede ser que hay una gran ocupación de sanatorios, de emergencias, pero no han aparecido, no ha respondido. Evidentemente que hacen pocos test, por eso los números en realidad de positivos es muy grande, porque bueno, solo te hacen un test y tenés unos síntomas, o sea,
no hay ningún seguimiento como se hace acá, que bueno, ahora estaba en discusión. Eso no existe en Argentina, porque no tienen la capacidad económica de poner recursos allí. ¿Y cuáles son las proyecciones? Estamos ya casi en los últimos... Y no entramos en Brasil. Aquí, si querés, te propongo que de Brasil hablemos la semana entrante. Pero no quiero despedirte sin... Hacé como siempre lo que quieras, ¿no? Quiero decir, como siempre, ¿no? Que tenés libertad de cátedra, como siempre le digo a mis queridos columnistas. Lo que quiero decir es, ¿cuáles serían las proyecciones de Argentina? ¿Qué apuntan? ¿En qué dirección debería ir Argentina? Muy bueno, nada, como yo decía antes, las proyecciones son de una caída del 12, alrededor del 12%, si es que no se corrige a la baja, porque bueno, la incertidumbre es tan grande que es que no se sabe lo que va a pasar en los próximos meses. Sin embargo, no, solo voy a decir de Brasil, dale. Y es que más allá de que la pandemia se ha, digamos, expandido mucho en Brasil, del punto de vista económico no se tomaron medidas generalizadas, ni que hablar como Argentina, pero fue todo dejado en manos de los estados, incluso de los municipios, donde en cada uno más o menos se tomaron medidas distintas, y la actividad económica, luego de caer fuerte, ¿no? Cerca de 10% en el segundo trimestre, ha rebotado, digamos, empezó a crecer tanto que incluso han corregido las proyecciones hacia arriba y se proyecta una caída de alrededor del 5% para este año, entre el 5 y el 6. Bueno, para Brasil, o sea, y eso también son buenas noticias para Argentina, porque Brasil es un demandante de productos argentinos. La industria automotriz exporta el trigo, se exporta a Brasil, y entre otros productos, pero esos son de los principales. Entonces, que a Brasil le vaya mejor va a ayudar a Argentina a lograr mejorar por lo menos sus exportaciones. Claro. Por supuesto, ¿no? Estos sectores son los que se espera que lideren esta salida, ya que el consumo interno, como comentaba antes, está como muy reprimido, ¿no? Sí, un artículo en Infobae, esto en la dirección de lo que vos señalabas, subraya, sí. El PBI de Brasil rebota en V corta, o sea, esto de bajar y subir abruptamente, y vuelve a ser el mayor socio comercial de la Argentina, justamente lo que señalabas. Claro, eso, digamos, lo decía, pero capaz que podemos entrar al detalle. Brasil además tiene elecciones ahora municipales que son muy importantes porque van a mostrar sí o no, digamos, apoyo al gobierno. Hay una disputa muy grande, sobre todo en algunas ciudades bien grandes como San Pablo, Río, etcétera. Y entonces como que lo económico, por supuesto, que también entra, ¿no? Y que cómo actuaron los estados, los municipios, en vista de lo que el gobierno federal, digamos, está toda esta puja, es bien interesante. Sí. Y tal vez sí lo podemos tomar, las elecciones son el 15 de noviembre, eran en octubre y las pasaron por la pandemia, pero bueno, ahora están en plena campaña. Y también a veces, ¿no?, los temas económicos aparecen más en campaña política, ¿no? Claro. Pero bueno, podemos hablar de Brasil con más detalle, pero digamos que no quería dejar de mostrar digamos, tal vez los números de la pandemia son muy malos tanto en Argentina como en Brasil, si uno los ve en cualquier digamos, en cualquier ranking están ahí bastante cerca. Sin embargo, hay que prestar atención en la evolución. El contagio en Argentina es bastante posterior y en Brasil viene ya de antes. No es que haya disminuido mucho, sigue el contagio, la mortalidad tal vez un poco menos, pero las economías han respondido en forma muy distinta. Y otra cosa importante, que capaz que también lo profundizamos, son las ayudas, que igual, más allá de lo que Bolsonaro opinara, el Congreso brasileño aprobó ayudas importantísimas
que inclusive están algunos análisis dicen que más allá de la caída de la pobreza, el aumento de la pobreza que se va a dar en muchos países en América Latina, en Brasil va a ser al revés, porque las ayudas que fueron aprobadas y que dio el gobierno fueron infinitamente superiores a todos los otros planes que había ya desde antes, el Bolsa Familia y todos esos. Que bueno, que ahora en realidad lo que se está discutiendo es si las ayudas van a seguir en 2021 o no. Claro, eso nos lleva a abordar otro tema que son las famosas políticas anticíclicas, ¿no? Este parece ser un ejemplo de que, bueno, me va mal en la economía y es el Estado quien tiene que salir a ejercer el rol de liderazgo, ¿no? Sí, claro, igual es raro porque cuando uno escuchaba el discurso del presidente parecía que iba para un lado, pero los congresistas y los estados como que fueron hacia otro. El déficit fiscal de Brasil se fue para arriba, pero bueno, evidentemente no es un tema de preocupación como tal vez lo es acá, el déficit a cuánto haya llegado, claro, ¿no? Pero bueno. A propósito, en Brasil, ¿a cuánto llega el déficit fiscal? Sí, como 10% por ahí. ¿Y está en Argentina? Argentina es un poco menos, pero Argentina, ahora no me acuerdo exacto el número, pero el problema de Argentina es que Argentina no tiene crédito internacional, entonces lo financia casi todo con emisión de dinero, sí. Y por eso se va por la inflación, ¿no? Es como, ese es el tema, mientras que Brasil tiene unas tasas de interés bajísimas, que está, ¿no?, internas, y coloca deuda internamente, la compra. Brasil no tiene su deuda dolarizada, Brasil funciona todo en reales, y eso además es una gran ventaja, ¿no? Bien. Porque el dólar es una variable que, si bien es importante, para nada tiene la relevancia que tiene tanto en Argentina como en Uruguay, ¿no? Te dejo un beso bien grande, Gabriela, te deseo un feliz fin de semana. Bueno, lo mismo para vos y nada, arriba los periodistas. Y gracias por la entrega siempre de tratar de acercarnos temas que son muy importantes, y lo haces de manera muy generosa, así que muchas gracias. Dale, perfecto, un gusto. Chao. Nos ayudó a poner la mañana en camino Gabriela Mordecki. Ya volvemos con La Mañana en Camino.